Bien, chicos, en esta oportunidad en geografía vamos a hablar sobre la geodinámica o también llamadas fuerzas externas y fuerzas internas de la Tierra. Eh, en esta oportunidad solamente nos vamos a hablar, solamente nos vamos a enfocar en la geodinámica interna, pero quiero de manera general explicar qué es la geodinámica. Eh, o también llamada geología dinámica. Bueno, la geodinámica es una parte de la geografía que estudia las fuerzas internas y fuerzas externas que van a originar las deformaciones de nuestra corteza terrestre, ¿no? Habíamos dicho pues que nuestro planeta es dinámica porque está en constante cambio. Estos cambios se producen ya sean por fuerzas externas, también llamadas fuerzas exógenas, y también se producen por fuerzas internas, también llamadas fuerzas endógenas. Y hoy nos vamos a detallar acerca de la geodinámica interna, ¿no? Que es la que vamos a ver a continuación, ¿no? La geodinámica interna, es la que vamos hoy día a estudiarlas. Vamos a hacer un análisis general de la geodinámica interna. Miren, al proceso de construcción de nuestra corteza terrestre, ¿no? Nosotros denominamos tectonismo o diastrofismo. Lo digo porque de repente viene una pregunta de examen de admisión. Entonces, repito, ¿no? Al proceso de construcción de nuestra corteza terrestre se le llama tectonismo o diastrofismo. De ahí no hay ninguna duda, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ahora hay un detalle también acá, ¿no? El desarrollo, pues, de nuestra formación de la Tierra hasta la actualidad va a generar, pues, una constante cambio. Básicamente hablamos un cambio del dinamismo de nuestra Tierra, ¿no? De nuestro planeta de manera interna, a la cual, pues, nosotros llevamos geodinámica interna. ¿Y qué es la geodinámica interna? Obviamente son aquellas que van a construir la forma del relieve, ¿no? Repito, son aquellas que van a construir la forma de relieve, ¿no? A través, por ejemplo, de los erupciones volcánicas, de los sismos, ¿no? Entonces, eso es importante. Profesor, ¿y con qué otro nombre se le conoce a la geodinámica interna? Fuerzas internas o fuerzas endógenas, ¿de acuerdo? Recuerden, también se le conoce como fuerzas endógenas, ¿sí? Por si acaso. Profesor, ¿y qué es la fuerza endógena, la geodinámica interna? Justamente lo que acabamos de mencionar. Vamos a resaltar esa parte. Bueno, eh, repito, ¿no? Las fuerzas internas o fuerzas endógenas son aquellas fuerzas, ¿no? de nuestro planeta, que ocurren en nuestro planeta, lo que le van a dar, eh, o que en este caso, claro, expresan un movimiento en nuestro planeta, un dinamismo, y se expresan en las erupciones volcánicas, en los seísmos o sismos también se le conoce, o mayormente nosotros conocemos como terremotos, ¿no? No es lo ideal decirlo, si queremos hacerlo de manera técnica, lo ideal sería seísmo, ¿no? Eh, pero en este caso, para que digamos tengamos un conocimiento más claro, ¿no? Los grandes terremotos que se producen en nuestro planeta por el choque de las placas tectónicas, son parte obviamente o hacen que la Tierra siempre esté modificándose, ¿no? Constantemente. En general, jóvenes, las fuerzas internas construyen la corteza terrestre. Así de simple, para que ya no exista, digamos, dudas, ¿no? Si es que hay una pregunta de ello, ¿no? Obviamente, por lo que se puede, pues, afirmar, ¿no? En este caso, que los sismos y las erupciones volcánicas construyen el espacio geográfico. Entonces, quiere decir que los terremotos, estas situaciones que dan, construyen nuestro espacio geográfico, es correcto, ¿no? A lo largo de millones y millones de años, la Tierra ha variado gracias a las fuerzas internas de la Tierra, ¿de acuerdo? Ahora, sin embargo, pues este proceso de construcción es muy violento, lo cual pues genera muchos daños en la población.
¿de acuerdo? Eso es obviamente lo que quería yo mencionar. Pues algo que me puede decir sobre el tectonismo o el diastrofismo, que es lo mismo. Bueno, el diastrofismo, tectonismo, consiste pues en un proceso de construcción de nuestra corteza, ¿no? Debido pues obviamente a la acción, ¿no? Principal de las fuerzas internas o las fuerzas endógenas de nuestro planeta. Y este tectonismo tiene dos fases, jóvenes. Una de ellas es la orogénesis, que aquí estábamos, que justamente está aquí, y la otra es básicamente la epirogénesis, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. Pero primero expliquemos qué es la orogénesis, ¿ya? Bueno, se le llama orogénesis a aquel proceso de formación de cordilleras continentales. Ojo, ojo, o escuchen por favor esa parte, ¿no? Cuando te digo aquella que se produce cordilleras o montañas. Ah, orogénesis. Ah, muy bien. Entonces, permite pues la formación de grandes cordilleras continentales debido al choque de las placas. Ahora, este choque de placas se va a través de la convergencia de placas. Ojo, convergencia. Profesor, ¿y por qué me resalta continentales? Si yo sé que las cordilleras están en el continente, no necesariamente jóvenes, también tenemos cordilleras debajo del océano, pero ya se dan por otro tipo de choques, a la cual pues son por la divergencia de placas. Pero en el caso de los continentes, de las montañas, por ejemplo, los Alpes, la cordillera nuestra, ¿no? O el Himalaya, se dan obviamente por orogénesis, a través obviamente de la convergencia de placas, ¿de acuerdo? Estos choques que se dan una convergencia, la cual elevan obviamente esas cadenas montañosas, o surgen estas cadenas montañosas. Ahora, según la densidad de las placas que convergen, pueden haber dos tipos. Puede ser por subducción, acá un ratito voy a colocar mi marcador, un ratito chicos, un ratito, perdón, a ver acá, ya está. Puede ser por, repito, por subducción o puede ser por obducción. Profesor, ¿y qué es la subducción? Bueno, se dice que es por subducción cuando la placa más densa, ¿de acuerdo? Eh, tiende a ir por debajo de la otra. O sea, una placa, dos placas chocan y una está encima de la otra. ¿De acuerdo? A eso se le conoce obviamente como subducción. El ejemplo más claro es la creación del Himalaya, por ejemplo, ¿no? Que a través por subducción una creó y crearon estas grandes cadenas montañosas. ¿De acuerdo? Eso obviamente es lo que quería yo justamente mencionar. Ahora, y profesor, ¿y qué es la obducción? Bueno, ambas placas chocan, ¿de acuerdo? Ambas placas chocan y ¿qué ocurre? Se elevan, ¿no? Se elevan, obviamente, formando pues grandes montañas. Entonces, es digamos un poco la diferencia, ¿no? Entonces, a ver, por si acaso vamos a resaltar otra vez, ¿no? De repente no ha quedado clarísimo. Vamos a repetir otra vez, ¿ya? Muy bien. Repito otra vez. ¿Por qué no, mejor no lo vemos con la siguiente imagen? Aquí vamos a ver, ahí está, esta es la imagen que mejor, mucho mejor. Miren, este es, digamos, por subducción. Se le llama la subducción cuando la placa más densa tiende a ir por debajo de la otra, ¿no? Aquí vemos acá una placa, por ejemplo, una placa chocan y acá otra está debajo. Y acá se produce la subducción, una placa encima de otra, ¿de acuerdo? Muy bien. En cambio, el otro tipo de choque de placas se da a través de la obducción. Aquí ambas placas chocan, pero no cae una encima de otra, sino chocan entre sí. ¿Y qué ocurre con el relieve? Surge, ¿de acuerdo? Entonces, la adopción, ambas placas, ¿no? Se elevan y permiten obviamente la construcción de cadenas de montañas. El ejemplo más claro que les mencioné fue el Himalaya, la cordillera de los Andes, ¿no? Que hace millones de años chocaron y permitieron el crecimiento de nuestra cordillera, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que destacar, ¿de acuerdo? Que hay que siempre destacar y que es importante. Ahora,
Cuando ocurren estos movimientos telúricos jóvenes, hay un detalle, ¿no? En el proceso pues, de los choques de placas, ¿no? Según la consistencia o su rigidez, pueden haber pues, algunas deformaciones. Y estas deformaciones pueden existir de dos tipos, que lo vamos a ver a continuación. Puede ser a través de plegamientos, ¿de acuerdo? Recuerde que cuando chocan las placas, el suelo tiende a tener este fenómeno. Por ejemplo, se llama plegamientos, ¿no? La placa, pues, en forma ondulada, permiten ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Ahora puede ser placas, pues, obviamente, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí en forma de ondulamiento, ¿no? Cuando ocurre, obviamente, este choque de las placas. Y el otro tipo es como se le conoce como el afallamiento, ¿de acuerdo? En la cual, pues, las placas se fracturan, ¿de acuerdo? La mayoría de los terremotos que tenemos aquí que pertenecemos a la placa de Nazca, la placa sudamericana, se hace el fenómeno o los choques que se dan es por plegamiento, es decir, nuestro suelo cuando se produce un gran seísmo, nuestro suelo tiende a formarse así, plegamientos. En cambio, en San Francisco, en los Estados Unidos, cuando se produce un movimiento telúrico, una de las placas se raja. A ese pues, fenómeno se le conoce como la falla de San Andrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso básicamente es un poco la diferencia cuando ocurren este tipo de movimientos, ¿no? De movimientos obviamente telúricos. Profesor, me había mencionado que una de las diastrofismos que se producen es por la orogénesis, donde las choques de las placas tectónicas empiezan a modificar la Tierra. ¿Me podría hablar sobre la eperogénesis, que es la otra parte también, por supuesto, que justamente vamos a hablar, ¿no? La eperogénesis. Miren, si la orogénesis permite que el relieve se eleve, lo que hace la eperogénesis es el hundimiento del relieve. Pero a diferencia, obviamente, de la orogénesis, este hundimiento, producto de la epirogénesis, se hace de manera lenta, ¿de acuerdo? Lenta. Y esto se produce obviamente también en los continentes. Entonces, podemos decir que la epirogénesis consiste en el movimiento lento y vertical del ascenso o descenso de la corteza, ¿no? que dan lugar a la formación de continentes o de áreas de la corteza que sitúan por encima del nivel del mar o también por debajo del nivel del mar, porque recuerden que la epirogénesis también provoca el hundimiento de, del relieve, ¿no? Por eso es que hay países que están por debajo del nivel del mar. Un ejemplo clarísimo son los Países Bajos, por ejemplo, mal llamada Holanda, ¿no? Porque Holanda es uno de los tantos países que hay, pero Holanda también, en Holanda también existen otros países, ¿no? A la cual pues se le llama, pues repito, países, Países Bajos, justamente por esa situación que tienen su relieve, ¿no? Entonces, el tipo de relieve característico que se forma, ¿no? Eh, por ejemplo, pueden ser los acantilados, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, ¿no? Hay un acantilado, por ejemplo, cuyas paredes verticales se van formando por impacto pues, de las olas del mar conforme van ascendiendo lentamente, ¿no? Pero también hay otra que se produce y que permite su hundimiento, ¿no? Los tablazos, por ejemplo, ¿no? Como pueden ustedes ver acá. Otra estructura pues se forma por la influencia son los tablazos, terraza marina pues de importancia de la obtención de recursos minerales. Por ejemplo, los tablazos que se puede sacar, ¿se acuerdan que yo una mencioné los tablazos que se puede sacar? Petróleo, ¿no? Fosfato, claro, ¿no? Entonces es una característica importante, ¿no? Tomar en cuenta. Entonces, a través de la hiperogénesis jóvenes, no solo se observa pues la elevación de la corteza por encima del nivel del mar, sino también un lento hundimiento, ¿no? El último, en el caso, repito, ¿no? En la región de los Países de los Bajos, por ejemplo, se han construido pues, enormes diques para que impiden el ingreso del mar al continente, ¿no? Se estima, jóvenes, un dato interesante, que el 60% del territorio de los Países Bajos está debajo del nivel del mar. Y están construyendo diques justamente para que eviten pues que el mar pues ingrese a su territorio, ¿no? Entonces es algo increíble, ¿no? Que está pasando, pero es así. Esas son las características obviamente que tiene ese,
ese país. Y para terminar esta parte, jóvenes, para no dilatarnos más el tiempo, vamos a hablar un poco sobre la isostasia. ¿Ya? Profesor, ¿qué nos puede decir nosotros de la isostasia? Bueno, ese proceso de equilibrio dinámico que existe entre las partes de la corteza. En este caso hablamos de la cial, que es la parte continental, y la cima, que es la parte oceánica, ¿verdad? Claro, entonces en la isostasia, pues la cima o la corteza oceánica, actualmente pues es como un colchón, ¿no? Que nos va a permitir alojarnos, en este caso con respecto pues a la cial, ¿no? Eso es algo que también es importante mencionar. En resumen, ¿no? Podremos decir pues que en en la isostasia, ¿no? La, la cima, ¿no? Vamos a ver acá la cima, que es la parte de acá, eh, perdón, que está debajo de la masa oceánica, la cima, eh, actúa como un colchón, repito, ¿no? Alojando pues la masa del cial, alojando pues a la corteza. Ahora, una vez que la erosión, ¿no? Se retira, ¿no? Una vez que la erosión retira materiales de la corteza continental hacia otro lugar, ¿no? Se aligera el peso o la presión de la corteza oceánica en un lugar, y en un lugar se incrementa en otro, ¿no? Permitiendo justamente ese equilibrio, ¿no? Ahora, la zona aligerada en peso tiende pues a elevarse lentamente, mientras que la zona que ha recibido toda la carga se hunde, ¿no? Es como el ejemplo que yo he dado en muchas ocasiones eh, para, para poder darnos una especie de analogía, ¿no? Eh, Imaginemos pues que nosotros seamos la corteza continental, el cial, y nuestro colchoncito, nuestra cama sea encima, que es la corteza oceánica. ¿Qué es lo que nos permite el equilibrio cuando estamos obviamente en un solo lado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros nos doblamos para el lado derecho? Todo nuestro peso se va a concentrar en una parte del colchón, ¿verdad? Muy bien. Entonces, obviamente, ¿qué va a ocurrir obviamente con esa parte donde está el peso? Se tiende a hundir. ¿Y qué pasa con la otra parte liberada? Tiende un poco a elevarse. Pero como nuestra corteza siempre está en constante cambio, entonces va a haber un momento que otra vez nos vamos a poner por el otro lado. Entonces esa parte que está elevada tiende a hundirse y la otra parte que ya está hundida, que ahora está libre, tiende a elevarse, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir siempre. Eso quiere decir, profesor, que las grandes montañas que vemos hoy en día, las grandes cordilleras, y todo lo que hemos visto en los últimos miles o millones de años van a tener obviamente a hundirse, por supuesto, y las que están en el fondo del mar, por ejemplo, van a tender a elevarse, por ejemplo. Eso es lo que va a ocurrir, pero obviamente es un proceso de millones y millones de años. Entonces, la isostasia se constituye en un tipo de fuerza interna o endógena junto con la actividad volcánica, ¿no? O llamada vulcanismo, en las cuales pues, van a generar pues, la eperogénesis o orogénesis respectivamente. ¿Ya? Y con ello pues la formación de la corteza terrestre o también llamada tectonismo. ¿De acuerdo? Ahora, desde el punto de vista pues, del tectonismo, nuestra corteza terrestre tiene dos partes, ¿no? La cordillera, ¿no? Y los continentes. Ahora, a partir de la orogénesis, jóvenes, se forman las cordilleras y por medio de la hiperogénesis, los continentes. ¿De acuerdo? Eso no olvidemos nunca, repito. A partir de la orogénesis se forma la cordillera y a partir de la hiperogénesis se forman los continentes. La fuerza interna que genera la orogénesis es principalmente el vulcanismo, el movimiento del magma, y lo que genera la hiperogénesis es la isostasia, ¿de acuerdo? Esas dos cosas, obviamente, que no debemos olvidarnos, ¿de acuerdo? No debemos eh, para nada olvidarnos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a terminar esta parte hablando un poco sobre eh, los movimientos volcánicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente es bueno destacar que no solamente los movimientos telúricos modifican nuestra corteza, sino también el vulcanismo, ¿no? Las erupciones volcánicas, ¿no?
¿Qué podemos definir como vulcanismo? Bueno, es una abertura, un conducto natural a través pues, del cual salen al exterior diversos tipos de materiales rocosos fundidos, ¿no? A la cual pues cuando está al interior del volcán se le conoce como magma, pero al salir, ¿no? Nosotros llamamos lava. Ahora, si nos preguntan dónde se originan los volcanes, obviamente los volcanes por la cámara magmática, los especialistas tienen la hipótesis que obviamente se originan desde el manto, ¿no? En el manto es donde nacen los volcanes prácticamente. Pero como una vez mencioné cuando estudiamos la geósfera, habíamos mencionado que solamente, ¿no? Solamente tenemos hipótesis sobre las características de nuestra Tierra, ¿no? Sobre la estructura interna de la Tierra. Entonces, ¿por qué? Porque justamente es algo que todavía no lo hemos estudiado completamente porque es muy complicado hacerlo. Recuerden que cada 3 centímetros, o perdón, cada 100 metros de profundidad hay un incremento de 3 grados aproximadamente. Y recordemos que tenemos miles y miles de kilómetros, ¿no? Para llegar de la corteza al manto, por ejemplo. Entonces, imagínense pues la cantidad de temperatura que se estaría dando a medida que vayamos haciendo una profundidad, ¿no? En la corteza terrestre. Entonces, por eso obviamente es imposible hacerlo. Entonces, profesor, entonces las erupciones volcánicas es como una especie de fugue de nuestro planeta que en su interior es incandescente. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Eso es obviamente una característica muy notoria, ¿no? Con respecto al vulcanismo. Ahora bien, tenemos obviamente dos tipos, ¿no? Una de ellas son las extracciones ígneas, perdón, o plutónicas, o perdón, plutones, así le conocen también, el agua pues son producidas por el desplazamiento pues, de las rocas ígneas, ¿no? Al interior de esta corteza terrestre y que son obviamente transportadas al exterior, ¿no? Esa es una característica, por ejemplo, de los volcanes, ¿no? Que tiene. Y la otra, que voy a mencionarle aquí, eh, son, digamos, las famosas extrusivas, ¿no? O también llamadas efusivas, son producidas por el desplazamiento del magma al exterior de la superficie terrestre a través de la chimenea o grieta. Y eso modifica enormemente, jóvenes, nuestra, eh, nuestro planeta, ¿no? Eh, tenemos muchos volcanes, en el Perú, por ejemplo, tenemos varios, sobre todo en el sur, la mayoría de ellos está inactivo. Me parece que el Ubinas es uno que todavía es uno de los pocos que está en actividad. Eh, tenemos otros en el Caribe, pero de todos los volcanes hay tres que hay que destacar, ¿no? A la cual pues se le conoce como los supervolcanes. Uno de ellos está en los Estados Unidos, que es un volcán que está debajo de la superficie terrestre, la del continente, es lo que es en el parque Yellowstone, es un supervolcán. Ahí pues se producen los geysers, ¿no? Esas aguas que están constantemente calientes, ¿no? Claro, lo produce porque dentro de su interior hay un volcán, ¿no? Un supervolcán. Otro se encuentra en Islandia y el otro supervolcán lo encontramos pues en la cadena de submarina en toda la zona de la zona del Caribe, ¿no? Honolulu, Jamaica y todos esos países, ¿no? Hawái, por ejemplo, ¿no? Que es una cadena, pero está obviamente en el fondo marino. ¿Por qué se le llaman supervolcanes? Porque no solamente por su extensión, sino por lo agresivos que pueden ser si es que llega a erupcionar. Si un solo volcán, por ejemplo, de una buena proporción puede opacar, por ejemplo, ¿no? Nuestra atmósfera y provocar daños irreversibles, imagínense lo que podrían ser estos supervolcanes, ¿no? Se dice pues que podrían opacar nuestra atmósfera por más de 70 años. Y recuerden pues que sin los rayos del sol, los cultivos, la agricultura y todo esto obviamente sería desastroso, ¿no? Para la humanidad. Y obviamente se sabe pues que la última vez que erupcionó el Yellowstone fue hace 200.000 años, fecha en la cual pues es posible que nuevamente pueda activarse. Pero para el tiempo de la Tierra puede ser hoy
o puede ser de aquí a 100 años. Para la Tierra, pues 100 años no es nada, ¿no? Entonces, es muy posible que en los próximos años nuevamente, pues el Yellowstone pueda volver a erupcionar, ¿no? Se sabe que los Estados Unidos están tratando de utilizar eh, eh, tubos llenas de nitrógeno para poder apaciguar, ¿no? Enfriar un poco la parte de la superficie, ¿no? Pero no sabemos cuánto tiempo esto pueda perdurar, ¿no? Lo cierto que Yellowstone ya es un supervolcán que ya estamos en etapa de que pueda volver a erupcionar en cualquier momento, ¿no? Muy bien, entonces hay que estar atentos a esa situación. Bien, chicos, a ver un ratito.